De regreso nuevamente, recordarles que estamos en vivo y en vivo cosas pasan. De nuevo nos conectamos con la doctora María del Génesis Méndez desde Punta Cana. Bienvenida, doctora, a esta programación del Nuevo Diario TV. Aquí hablamos claro. Buenos días, gracias por la invitación. Es un placer estar por aquí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora la escuchamos, doctora. Perfecto. Bueno, le agradecemos, doctora, por estar por aquí en esta mañana. Y hoy, como usted bien sabe, esta es la semana de la lactancia materna. Y queremos que nos cuente esas maravillas de la lactancia materna que todavía nosotros no estamos, tú sabes, dando el seno todavía. Nosotros estamos muy jovencitas las tres. Que tú nos hables de esas bendiciones de lo que es la lactancia, cómo usted llegó ahí a esa conclusión de que debía lactar. Cuéntenos sobre eso y su experiencia. Bueno, comenzando por lo que el cuerpo humano siempre hace de manera natural, siempre es perfecto. Somos una creación realmente perfecta. Y yo siempre tuve la convicción de que si mi cuerpo tenía la capacidad de alimentar a mis hijos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Y esa convicción sirvió para que en mi cabeza no hubiera otra opción de alimentar a mis hijos que no fuera a través de la lactancia materna. Sin embargo, tengo que recalcar que no es la realidad de muchas personas, o sea, no es la realidad de muchas madres, mejor dicho. Eh, y requiere acompañamiento, requiere sacrificio, requiere estar. En mi caso, yo he lactado a mis tres hijos. Al mayor lo lacté 1 año y 10 meses, al segundo 1 año y 5, y con el tercero vamos por 1 año y 1 mes casi, aunque estamos en proceso de destetar ya, está bueno. Pero la lactancia materna es maravillosa porque no solamente es alimento, es cercanía para el bebé, es calma, es conexión con la madre, es un proceso donde cuando no se están preparados mentalmente para la demanda tan alta que conlleva, puede deteriorar a la madre también en cuanto a su salud mental. Y eso realmente lo hemos visto. Y muchas madres cuando se encuentran con esta dependencia de que, wow, el bebé solo depende de mí, es una transición muy, muy fuerte, pero realmente yo le exhorto a todas las madres que lo hagan dentro de sus posibilidades, porque eso se percibe incluso en la salud y dependencia del niño e independencia del niño a largo plazo, la verdad. Hay un asunto en este caso. Sabemos que lo ideal sería que todas las madres pudieran lactar, sería lo ideal. Cierto, Pero cierto. también tenemos una realidad que va más allá de la mujer que trabaja, etcétera. Las mujeres que quieren lactar, pero que no pueden lactar. Y digo que no pueden no porque estén en el trabajo, sino porque el niño, sin importar los entrenamientos recién nacidos, sin importar los entrenamientos que haya tomado la madre, sin importar lo que pase, el niño no acepta el seno. ¿Qué pasa en esa situación? Mira, yo tengo casos cercanos de madres que hicieron lactancia diferida. Ese es otro tipo de sacrificio. Yo encuentro que es mucho más alto que incluso el que del bebé que sí se puede pegar. Pero yo he sabido de madres cercanas a mí que lactan sus 6 meses de manera exclusiva extrayéndose para poder darle leche a su bebé de su seno. O sea, su lactancia materna. Lactancia materna diferida es el término. Entonces, sí, yo sé que hay madres que por temas de que el niño no se agarra, bueno, múltiples escenarios, porque realmente yo puedo hablar desde un escenario de cierto privilegio, honestamente, porque no todo el mundo puede decir que ha tenido 3 lactancias exitosas. Yo lo puedo decir, pero sé que no todo el mundo lo puede hacer y empatizo con eso. Entonces, una vez una madre se presenta en esos tipos de retos, yo siempre les recomiendo a las madres que vivan su lactancia un día a la vez, porque cuando se meten esa presión de que tengo que lactar obligado y que el bebé y que la producción de leche responde al estrés de la madre. Y cuando hay estrés, la producción baja. Y para esas madres que tienden a tomar mucho la medida de lo que están produciendo y no confían en ellas plenamente y en que ellas sí tienen la capacidad de alimentar su bebé, bueno, pues estos son elementos que pueden jugarle en contra. Entonces, en relación a lo que tú preguntas, Priyanka, esa es una posibilidad. Lactancia materna diferida es que tú te extraigas, requiere estructura, requiere organización, requiere apoyo de la pareja también, porque no es fácil el tú extraerte acorde a los horarios y la demanda de leche que necesita tu bebé para hacer un banco de leche y poder suplirle
Y por eso muchas madres, obviamente, cuando se encuentran en ese escenario, que no es fácil, bueno, pues deciden dar fórmula, en verdad. Entonces, realmente el dar el seno requiere mucha convicción y confianza en que tu cuerpo tiene la capacidad de hacerlo. Y obviamente en el mismo proceso tú te puedes encontrar con familiares, incluso las madres y hasta las suegras que hacen comentarios que no van acorde. Y si una mamá no está preparada para eso, pues es fácil que también deje la lactancia. Sumamente importante, doctora Méndez, porque cuando hablamos de alimentación, evidentemente es nutrición, pero por lo general en estos tiempos modernos también tenemos que hablar de comer vacío. Entonces, para que nos explique la diferencia entre comer vacío y alimentarnos nutricionalmente en Mira, la tú sabes, biología y funcionamiento del cerebro mismo. claro, mira, tú sabes, muchas madres llegan al embarazo depletadas. Quiere decir que no tienen las reservas de nutrientes que su cuerpo necesita para sostener un embarazo, porque el cuerpo siempre va a priorizar la vida del bebé, la calidad de alimento que el bebé recibe a través del cordón umbilical. Por eso muchas madres, honestamente, en el embarazo tienden a perder peso en vez de ganar, tienden a tener debilidades y un sinnúmero de condiciones que se pueden ir desarrollando. Y posteriormente, cuando viene ese posparto, que todas esas hormonas entonces vienen, el primer día luego de un embarazo es el día de mayor cambio hormonal que un ser humano puede tener en su vida completa, tanto hombre como mujer. ¿Por qué? Porque es un switch de un estado a otro fisiológico, pero es un cambio muy grande. Entonces, en ese cambio, la demanda de energía que tiene el cuerpo de la madre es sumamente alta, sobre todo en ese posparto, donde el cuerpo prioriza la recuperación. Respondiendo a tu pregunta de la parte de alimentos vacíos, o sea, de alimentación vacía, muy pocas madres realmente se alimentan para llenar esos almacenes que están vacíos de hierro, de calcio, de vitamina D, de vitamina A, de todos los antioxidantes, de todos los alimentos y sobre todo grasas buenas que se necesitan en este proceso para una leche materna de calidad, muy pocas madres se alimentan de esa manera. Y ahí esto se une al decaimiento que puede tener la madre en el posparto, a la falta de incluso de empatía o conexión con su bebé porque no se siente bien, no se siente con energía, aparte de que tiene un sueño muy fragmentado porque tiene un bebé recién nacido que no duerme. Entonces, si hay algo que está en tu control, que en este escenario es una buena alimentación, yo siempre les exhorto a las madres que prioricen eso porque una buena alimentación permite una buena recuperación y permite un mejor estado de ánimo. Entonces, en este escenario de una alimentación acorde para una buena producción de lactancia, se requiere buenas grasas, aguacate, nueces, aceite de oliva, pescados, buenas proteínas, carne, huevo, aquellas que le gusta el hígado bien y si no le gusta, compra el de pollo que suele ser un poquito más suave y licuelo con carne molida y mézclelo con cualquier otra comida y es una forma de tú recibir los beneficios que el hígado te puede aportar si no te gusta. Consumir colágeno, priorizar el descanso. Y si no tienes una tribu que te ayude, porque realmente eso es uno de los elementos eh, que vemos presente en la maternidad de hoy en día, se vive una maternidad muy solitaria, realmente, a diferencia de los años de antes, que la gente vivía como que acompañado. Hoy día las mujeres tienen una maternidad muy solitaria y eso también hace que se pueda presentar más la parte de depresión posparto. No viene el tema, pero también lo pongo sobre la mesa. Entonces, la parte de la alimentación es vital para la calidad de la leche materna y para la recuperación de la madre. Cuando la madre no, y ya con eso cierro esa pregunta, cuando la madre no se alimenta acorde a, ¿de dónde se produce la leche? De los almacenes que ya vienen vacíos del embarazo de la madre. Entonces ahí empiezan las deficiencias de calcio, ahí empiezan las deficiencias de hierro. La deficiencia de hierro me lleva a sentir fatiga, a estar cansada. Obviamente también se produce la caída del pelo en el proceso fisiológico, pero se puede agravar por estas deficiencias de micronutrientes. Entonces realmente es importantísimo que la madre priorice su alimentación, porque el cuerpo va a priorizar la calidad de la leche materna. Y por eso pasa que a veces muchas madres dicen, ay, a mí la lactancia materna me secó. Claro que te secó, no te alimentaste de manera adecuada. Si se hubiese alimentado de manera adecuada, hubiese perdido peso de una manera obviamente más, quizás, vamos a decir, más progresiva o más lenta,
pero hay madres que se secan en la lactancia y lo dicen y se ponen sumamente delgadas. Y esa no es la idea. Perdón, Damaris. Doctora, nosotros tenemos una realidad en la República Dominicana. Sabemos que hay muchas mujeres que se preocupan durante el tiempo de embarazo, buscan ayuda, una nutricionista, tienen su cuerpo multidisciplinario. Pero esa es la minoría, la República Dominicana. A esas Cierto. mujeres de a pie, esas mujeres que están ahí en las cañitas, ahí abajo, que Claro. están en los ríos, que viven al lado de la cañada, que viven en Guachupita, que viven en Juan Valdez, ahí en el sur. ¿Cómo podríamos decirle que se alimente bien? Mira, tú no tienes para comprar todas las pastillas, no tienes para comprar todas tus vitaminas, pero por lo menos estos alimentos te pueden ayudar a suplir por lo menos un poquito de lo que tú necesitas, porque económicamente tampoco pueden suplirlo, esa es la realidad. Es que estamos relacionando una buena alimentación con algo que debe ser costoso. Y realmente no. O sea, tú puedes comprar frutas tropicales, víveres, carnes que tú puedas conseguir, huevo, pan, mantequilla, leche. Con eso tú resuelves. Pero estamos ajenos a eso. O sea, pensamos que tenemos que ir a comprar ghee al supermercado o caldo de hueso. Óyeme, en los campos tú puedes sacar caldo de hueso con toda la patica que te encuentres y eso es puro colágeno. Y eso ayuda muchísimo a la recuperación del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Tú sabes que no solamente el hecho de que sea multidisciplinario, esa población no recibe información. Te lo digo porque yo he tenido apoyo doméstico en mi casa en etapas donde yo he lactado y me dicen, a mí nunca me han hablado de la lactancia y yo veo que usted le da teta a su bebé y él está bien. Yo incluso tuve una persona que trabajó conmigo hace muchos años, luego me siguió en Instagram y me dice, ay, yo salí embarazada luego que me fui de su casa y yo dije que yo quería lactar a mi bebé así como usted lactó el suyo. Óyeme, no le explican, no le hablan. Y si bien tú me dices, mira María, no tienen dinero para conseguir ni comer, pero aparece el dinero de la fórmula. Bendito sea Dios, qué bueno que aparece el dinero para la fórmula. Pero qué bueno sería que ese dinero se pueda destinar para otras cosas, porque tú estás pudiendo suplir la leche que tu cuerpo necesita. Pero ya no reciben la información. Y se relaciona a que la lactancia materna hace sentir que la mamá el día que va a dar luz, el pecho tiene que estar bollado de leche. Y no, eso es mentira. Tú no tienes nada y ahí lo que hay es calostro, 3 gotas. Un líquido amarillito que es oro puro. Y eso está lleno de inmunoglobulinas y potencia el sistema inmunológico de tu bebé. Esas primeras tomas de calostro. Lo que tú le das a tu bebé los primeros 2 o 3 días hasta que se produce la bajada de la leche. Entonces, el que esas Doctora, madres que se encuentran... el ¿Perdón? calostro, que es muy importante lo que usted está diciendo para que las madres identifiquen en qué momento sucede la extracción del calostro para poder nutrir, y incluso estamos hablando de inmunología también, porque las madres tal vez escuchan el nombre y no saben en qué momento sucede, aunque posteriormente dejen de lactar. No, es que el calostro es lo primero. Lo primero que sale del seno de la madre es calostro. Y eso no hace que tus senos se pongan, porque la madre creen que se le van a poner durísimos los senos, que mira, que la leche va a salir sola. Eso no es una realidad. Y si se llevan de esa información, pues entonces sienten que no tienen lo que su cuerpo, lo que su bebé necesita. Entonces, fisiológicamente se cree que deben estar los senos como grandes, que se pueda percibir que hay leche, y eso no es una realidad. Eso no se visualiza, sobre todo esos 2 o 3 primeros días, donde tus senos muy probablemente están igualitos que como estaban en el embarazo. Entonces, el calostro se encuentra, eso es lo primero que sale de la leche del seno materno. Lo primero. Es un líquido sumamente amarillo porque es como una inyección, es como si fuera una vacuna natural que tiene nuestro cuerpo para nuestro bebé, para nosotras fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, a esas madres, Priyanka, necesitan apoyo y educación, como en muchos aspectos de lo que ustedes hablan aquí en el programa. Eso es lo que ellas necesitan. Y cuando esa madre recibe apoyo y recibe acompañamiento y recibe información de que ella sí puede y que ella tiene la capacidad, pero no lo saben y creen que la leche de fórmula, que la lata que hay que comprar es la única opción. Y ven como la lactancia materna como una utopía, como algo muy lejos, como algo que no puede ser alcanzable. Y es mentira.
ha mencionado que las mujeres no lactan porque quizás no conocen, no tienen la información y por supuesto, y no tienen la información, tampoco tienen el acompañamiento. ¿Cómo fue ese Ujú. proceso de dar a luz? Ok, salgo, doy a luz, me ponen el bebé, ¿qué hago ahora? Cuando yo nunca he hecho eso, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Cómo usted logró con éxito lactar desde el primer momento esos tres hijos? Bueno, desde el embarazo obviamente yo me eduqué bastante en el tema de lactancia materna, o sea, desde el primero. El día que di a luz a mi primer bebé, tuve apoyo, gracias a Dios, de Aurelina, de Prolactar RD, que fue de quien yo me hice acompañar en toda esa etapa. Y ella fue a la clínica y me enseñó el agarre, porque una cosa es la teoría, pero cuando tú tienes el bebé ahí, que tú no sabes lo que está pasando y que te duele cuando tú lo pegas, es fácil tú decir, no, que me duele, yo no voy a tan esto. No es fácil. Entonces ella me apoyó en ese proceso del agarre del bebé y automáticamente tienes un buen agarre. La lactancia no debe ser cuesta arriba. A menos que quizá el bebé tenga algún frenillo, tenga algún tema en la boca, pero ya eso es otro tema. Pero una vez se resuelve el agarre con el bebé, la lactancia fluye de manera natural y sin dolor, sobre todo. La lactancia no puede doler, no tiene que doler. Entonces, nada, en ese escenario, pues yo realmente confié mucho en mí y en la capacidad que tenía mi cuerpo de hacer lo que correspondía. Yo soy una persona que confía mucho en que si el cuerpo humano tiene la capacidad de hacer algo, es porque verdaderamente lo puede hacer bien. Y entonces si tiene esa capacidad, pues entonces ¿por qué yo no lo voy a hacer? Porque es otro sí, yo no. ¿Qué pasa? Entonces, yo siempre digo que la información es poder. El conocimiento es poder y cuando uno está con el conocimiento es difícil que otra persona te diga o te convenza a ti de lo contrario, cuando tú estás muy clara de la información que tú tienes. Entonces, básicamente fue así. No fue fácil, pero se logró. Hay una situación que usualmente ocurre, sobre todo en estos tiempos. Mujeres, por ejemplo, que no pueden quedar embarazadas y bueno, inician un proceso de fertilización, etcétera, pero comienzan a prepararse en medio y lo pongo de esta forma, entre comillas, porque comienzan a prepararse en el momento en que dicen que quieren quizás tener un bebé, que quieren lactar, que quieren llevar. Pero antes de ese proceso, o sea, ¿qué tan importante en el tiempo es que una mujer que pretende tener hijos se cuide y cómo ayuda eso también durante el proceso de embarazo que también te permite en este caso lactar y sobre todo la alimentación, porque a veces nos quedamos en que la alimentación durante el embarazo, pero posparto, ¿qué debería tener en cuenta una mujer en el posparto como método de alimentación, no solo para que su lactancia sea eficiente, sino para cuidarse ella también y para cuidar al bebé durante ese proceso? Porque siempre escuchamos, no, que si está lactando no puede comer esto o que no puede comer aquello. Entonces, como un dilema de entre lo que puede y lo que no puede comer y cómo manejar esos aspectos. La madre puede comer absolutamente de todo, hasta que el bebé quizás presente alguna reacción que tú notes, que tiene cólicos, que tiene temas digestivos, que tiene gases. Pero tú puedes comer absolutamente de todo tú puedes comer ya, luego que tú estás lactando, o sea, con eso no hay ningún inconveniente. Yo en esos casos lo que sí les recomiendo a las madres, porque da mucha hambre, sobre todo ese tiempo donde se está instaurando esa leche materna inicialmente, que priorice la calidad de los alimentos, como comenté ahorita. Buenas proteínas. Buenas proteínas que son carnes, huevos, pescados, fuentes vegetales como legumbres, lentejas, garbanzos, habichuelas, buenos carbohidratos complejos, arroz, un pan de buena calidad, víveres, la batata la tenemos ahí. O sea, no es difícil realmente alimentarse de manera adecuada. Tenemos también la carne molida en las carnes, que es bastante versátil. Las grasas buenas, el aceite de oliva, el aguacate, los frutos secos al que le guste. No cuesta arriba realmente alimentarse bien en este periodo, porque la madre puede comer de todo, vuelvo y te repito, hasta que
de repente el bebé quizás está presentando ciertos cólicos, unos gases, tuve al bebé incómodo y se pudiera detectar alguna intolerancia, que suele presentarse sobre todo cuando la madre se presenta mucho la intolerancia a la proteína del suero de vaca. Entonces, ya eso es otro escenario. Pero fuera de ese escenario, la madre puede comer absolutamente de todo. Doctora, vamos a ir desmontándolos. En primer lugar, muchas mujeres afirman la caída de los senos por desconocer la posición correcta de colocar al bebé. ¿Cómo se maneja esta información o, en su defecto, hasta desinformación? Bueno, eso es algo muy genético. Eso no tiene que ver directamente con la lactancia, la verdad, y con la anatomía de cada mujer de manera individual. Claro, hay cambios. Así como el cuerpo de la mujer sufre cambios a nivel del abdomen, que la piel se estira y luego cuando vuelve a su lugar quizás no se ve igual, las caderas, las estrías, los senos también pasan por ese proceso y no es necesariamente por la lactancia, realmente. Entonces, ahí difiere un poquito, porque realmente el cambio no necesariamente se va a ver por la lactancia. Es porque hay un cambio fisiológico de un cuerpo que dio a luz a una vida y anteriormente no lo había dado. Entonces, en esa parte de los cambios corporales, la parte genética, anatómica y de estilo de vida de la madre influye mucho. Para poder verdaderamente alimentar al bebé sin que implique un dolor innecesario para la madre y la verdadera nutrición del bebé, que pueda absorber todos los nutrientes. Perdóname, en relación a la pregunta, a la anterior, de la posición, sí te digo, siempre se recalca, las especialistas de lactancia siempre recalcan que la madre es la que debe estar cómoda y que el bebé viene a acomodarse en un segundo plano, por así decirlo. A veces se lacta y tú, para acomodar al bebé, tú estás incómoda, encorva la espalda, te pone en una posición que no te acomoda, de repente tú dices, la lactancia me desbarató, la espalda baja, ya no puedo ni con mi vida, el abdomen sufre mucho, la parte de todo el tronco y el piso pélvico, porque no activamos, no hacemos los ejercicios correspondientes de trabajar en toda esa parte abdominal que sufre tanto en el embarazo. Entonces, sí se recomienda, en relación a las posiciones que me preguntaste, que siempre la madre se acomode ella misma. Si está en una silla, que utilice los cojines necesarios para mantenerse erguida y los brazos cómodos. Si está en una cama, de igual manera. O sea, que siempre priorice la comodidad de ella, donde ella pueda tener una posición ergonómicamente saludable. O sea, que pueda estar derecha, no encorvada. Porque eso también hace que la lactancia se vuelva agotadora. El hecho que tú estás incómoda incluso lactando. Entonces, esa parte de las posiciones es importante, pero eso no tiene que ver con el tema de que el seno se caiga o no se caiga. Doctora, usted mencionó hace un rato que había amamantado a sus 3 hijos, uno 1 año y 5 meses, uno otro año y tantos meses, y que ya va por 1 año y 1 mes con el tercer bebé. La pregunta es, ¿cuáles son los retos que usted ha presentado en esa lactancia de 3 niños completamente diferentes, asumimos? Sí, el cansancio. El cansancio es como el reto principal, la verdad. O sea, la demanda energética y emocional que conlleva la lactancia es alta. En mi caso, ¿qué me ayuda? Que yo me he convencido de que esa es la única alternativa. A veces es un tema, uno tiene tanta información a la mano, entonces como que realmente para mí la fórmula no es una opción por los ingredientes que tiene, los metales pesados que tiene, la cantidad de azúcar que le agregan. Entonces, como en mi caso de manera particular, no estoy diciendo que todas las fórmulas tengan esas características. Yo sé que hay fórmulas buenas. Suelen ser muchísimo más costosas, 3 y 4 veces más costosas que quizás una que se consigue de manera comercial en el supermercado. Sin embargo, para mí esas opciones nunca fueron una realidad. Entonces, como en mi cabeza no hubo otra opción, ya como que yo no peleaba con el hecho de que yo tenía que lactar a mis hijos. Eso es una forma de yo como que de yo quitarme cualquier cosa, como que ok, pero es que eso es lo que hay, es su leche. Entonces, pero el reto principal para mí es eso, la demanda que conlleva, porque el apego que tiene el bebé con una madre que lacta es muy alto. Mis 3 hijos han sido sumamente apegados a mí en ese proceso y al sol de hoy siguen con el mismo apego. Y eso no es fácil, porque es agotador físicamente el tú sentir que alguien está pegado de ti todo el tiempo. Pero yo lo veo como que es una etapa que pasa, una etapa que se supera y eventualmente cuando ya el bebé sabe que hay otro mundo fuera de la teta de mamá, como que la cosa mejora.
Entonces, para mí esa ha sido el principal reto, la parte física, la demanda de energía y lo agotador que puede ser físicamente. Entonces, como tiene esa característica, es importante que la mamá cuente con el apoyo del padre para todos los otros aspectos. Eso es importantísimo. Porque yo sé que mucha gente dice, no, que 50-50 no, mi amor, porque el embarazo no es 50-50. La lactancia no es 50-50. Entonces, como yo estoy dando mi 100 en mi embarazo y en mi lactancia, también papá debe involucrarse al 100 en todos los otros aspectos para que mamá pueda lactar enfocada y tranquila. Usted le acaba de dar un golpe a ciertos hombres, ¿verdad? Pero bueno, Parte de... antes de su mensaje final para las mujeres que quizás quieran lactar, cuánto tiempo, etcétera, sería lo estimado prudente, yo quisiera que usted me respondiera una pregunta. Esta es una pregunta muy personal. Ujú. Doctora, yo soy amante al pan. Yo de verdad siento que se ha satanizado el pan y la harina porque yo me desayunaba con eso cuando yo era chiquita. El otro día, claro, el otro día. Pero ¿qué es lo que está pasando con la harina ahora, con el pan y eso? Que de hecho una persona que está acostumbrada y lo digo por mí, que me encanta, o sea, me encanta. Yo podría comer pan 24 horas y yo no tendría problema con eso. Yo dejo cualquier cosa. Ahora, tengo que dejarlo por salud, es lo que me recomiendan. Deje el pan, deje el pan, deje el pan, ok. Y eso crea como caramba, lo que más me gusta no me lo puedo comer. ¿Cuál es la situación real que tenemos con el pan, doctora, y la harina, por favor? Mira, lo que pasa, en una persona sedentaria las harinas aprovechan demasiado. Y eso hace que obviamente la gente aumente de peso y por eso la gente dice, ay no, de que yo deje el pan y las harinas, mi amor, yo me siento mucho mejor, me he desinflamado. Claro, porque no te estás aportando ese exceso calórico y como tú estás viendo menos energía a nivel del pan y la harina, tú sientes que estás perdiendo peso, ¿no? Pero no fue por el hecho de que tú dejaste el pan y la harina, es a nivel de porciones. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo hablo con los pacientes, siempre le digo, óyeme, tú puedes comer absolutamente de todo, pero vamos a manejar las porciones acorde a los objetivos que tú tienes. Entonces, ¿qué pasa con el pan y las harinas? No todos los pan y las harinas son de buena calidad. Entonces, ahí es que tenemos que discriminar un poquito. Hoy en día se habla mucho del pan de masa madre, por todas sus bondades, es un pan muy bueno. Y yo les recomiendo que al que pueda, consuma pan de masa madre real, de gente que lo hace de manera artesanal. Y de comprarlo en el supermercado, que sean, no le voy a decir que se pongan lo ideal es que todo el mundo aprenda a leer etiquetas nutricionales para que sean un poquito más, o sea, puedan elegir mejor sus alimentos en el supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Con el pan del supermercado, ese pan comercial de muchas marcas, el que está ahí, que te dura 20 días y no se daña, tiene mucho conservante, tiene mucho disruptor endocrino, tiene muchos elementos que no son positivos, y más cuando tú sueles consumirlo de manera tan habitual. Entonces, a ellos siempre les recomiendo que que compren panes de menores ingredientes, o sea, que tengan una lista de menor ingrediente. Y yo les exhorto usualmente que compren lo que hacen directamente el supermercado, la panadería del supermercado, que son panes más frescos, que tienen menos ingredientes, ¿no? Casi nunca tienen conservantes. Si ustedes se fijan, los panes de la panadería del supermercado usualmente se dañan más rápido porque tienen menos conservantes. Y entonces, son pequeños cambios que tú puedes hacer que te ayudan a largo plazo. Entonces, lo ideal es que tú introduzcas, o sea, come tu pan, controla las porciones de la cantidad de pan que te comes, pero a ese pan vamos a agregarle variedad. Entonces, si te gusta comer tu pan todo el día de desayuno, cómetelo 2 o 3 días a la semana y los otros días introduce otras cosas. El tema es cuando la variedad de la alimentación del paciente es muy mínima. Cuando no hay variedad, la salud de nuestro intestino también sufre, porque no tenemos fruta, no tenemos vegetales, no hay color. Y entonces ahí que empiezan a pasar las cosas. Pero no es que el pan sea malo, ni las harinas tampoco. Es la calidad de ellas y la forma en que se cocinan. Porque no es lo mismo una harina que se hornee a otra que se fría. Entonces, eso también es importante que lo tomemos en cuenta. Mi esposo que está viendo esta programación, cariño, sí podemos comprar pan, tenemos que buscar, pero sí podemos comprar pan. Ahora, doctora, Y combínalo, perdóname, Priyanka. sí. Combínalo siempre con su aguacatico. Es algo sencillo, con su huevo revuelto. Eso no es nada del otro mundo. Pan, huevo y aguacate. Eso es económico, tiene grasa, tiene proteína y tiene carbohidrato. Ese plato está completo.
para terminar esta entrevista, que lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pasa muy rápido, ¿no? Su mensaje final para esas mujeres que quieran lactar y además el tiempo que podría considerarse prudente en la lactancia. Yo siempre les recomiendo, y son las recomendaciones de las sociedades de pediatría y todo eso, o sea, no son mías, que la madre puede lactar de manera exclusiva hasta los 6 meses, dentro de sus posibilidades. Ya luego llega la alimentación complementaria, que es otro mundo, ya ahí la lactancia sigue siendo alimento principal o la leche que la madre esté brindando en ese momento hasta el año. Dentro de lo posible, lo ideal ojalá, y bendito sea Dios, en un escenario ideal, en un mundo perfecto, que todas las madres pudieran lactar a su bebé hasta el año, ojalá que fuera así, pero se van presentando situaciones, obviamente, y no es fácil, pero hasta los 6 meses sería el gold standard, o sea, como el estándar principal que se recomienda hasta los 6 meses. Les exhorto a las madres que si tienen amigas que han lactado y que han tenido lactancia exitosa, se acerquen a ellas, que busquen una persona de confianza que le pueda orientar en este proceso, brindarle información, brindarle compañía, porque cuando una madre tiene la información de alguien que ha tenido el éxito en la lactancia, pues es diferente. Tú te sientes como que tú puedes hacerlo. Entonces, es básicamente eso, que la madre decida educarse en el tema, que las madres que no tienen esos recursos, ojalá y también puedan percibir esos beneficios. Pero sería esa la recomendación principal, los primeros 6 meses exclusivo, sea fórmula o sea lactancia materna, porque el intestino del bebé no está listo para recibir comida, aunque muchos, no quiero entrar ahí, pero muchos especialistas recomiendan a partir de los 4 meses y no es lo ideal, o sea, introducir alimentos. Entonces, nada, los 6 meses primero. Hemos tenido mucha información hoy de la doctora médico nutrióloga, doctora María del Génesis Méndez, y sería bueno que usted nos pusiera sus redes sociales ahí, doctora, que póngalas por ahí para saber dónde las pueden seguir en las redes sociales. Doctora, diga sus redes sociales, doctora. Arroba DRA María Méndez en Instagram. DRA María Méndez es mi Instagram. Síganla todas las personas que quieran, no solo con el tema de la lactancia materna, que es el tema que nos compete en el día de hoy, pero si usted quiere una consulta con la doctora para aumentar unas libritas o botar unas libritas, Bajarlas. bueno, pero aquí también la gente tiene derecho a aumentarla, Priyanka, y comer pan y todo eso. O también si eres un atleta y tiene problemas porque no tiene Sí. alto rendimiento, también la doctora es especialista en nutrición deportiva, señores, es una doctora completa. Síganla en sus redes sociales, @DRA, María de doctora. Punto, ¿cómo es? DRA María Méndez. Corrido. Ya ustedes saben. DRA María DRA Méndez. María Méndez, @DRA María Méndez. Gracias, doctora, por acompañarnos y darnos su tiempo. Y gracias por participar en este programa que ha sido riquísimo en esta mañana. Gracias por la invitación. Gracias, que tengan buen día. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más comentarios aquí. En Aquí Hablamos Claro.